¿Cómo están, amigos? Sean muy bienvenidos a una continuación del estudio de cómo interpretar las Escrituras. En esta ocasión vamos a abordar un tema de suma importancia: cómo abordar textos, versículos difíciles de entender. Para eso nos acompaña y está con nosotros Daniel Primera. Bienvenido, Daniel, a este estudio. Gracias. ¿Qué te parece el texto, el nombre de nuestro estudio? Muy bueno y necesario, ¿verdad? Tanto para las personas que tienen tiempo estudiando la Biblia, que son eruditos, como para un hermano que está comenzando con la palabra de Dios, con la Biblia. Porque la Biblia no es simplemente un libro más en este mundo, es la palabra de Dios. Amén. Y en este momento vamos a ver lo que significa eso. Amén. ¿Qué te parece si nos diriges con una oración con nuestros televidentes? Claro. Oremos. Amante y eterno Padre, muchas gracias te damos por la vida y por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Acompáñanos con tu Santo Espíritu, dirígenos, Señor, que todo sea para tu honra y tu gloria, y también, Señor, para beneficio de nosotros, como los que están escuchando por medio de la pantalla. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero para comenzar leyendo textos muy conocidos. Es en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Voy a leer desde el versículo 14. Por lo cual, hermanos, está hablando a los hermanos amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de Él en paz, sin mácula y sin reprensión. Y considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí nos está diciendo el apóstol Pedro que seguramente muchas personas se le acercaron preguntando qué significa lo que el apóstol Pablo ha escrito, porque no lo entienden. Y muchas de estas personas que no tuvieron a alguien que les enseñaran, o también llamados indoctos e inconstantes, también están torciendo, lobos rapaces. Pero seguramente entre esas personas hay personas que tenían la necesidad de poder entender algo que sabían que era importante para su salvación, como acá nos está diciendo. ¿Tú qué piensas, Dani, acerca de algunas cosas que son difíciles de entender en la Biblia? ¿Tú crees que hay algún propósito? Claro, mira, la Biblia, ella misma te dice que hay cosas difíciles de entender en ella misma. Está mostrando, ¿no? Y hay cosas que tal vez, podemos decir, son difíciles y sí son difíciles, pero no son imposibles de entender. ¿Me explico? Una cosa es imposible y otra cosa es difícil de entender, pero no imposible para entender. ¿Y por qué son difíciles? Algo difícil de entender, porque como dije al principio, la Biblia no es un simple libro, es la palabra de Dios. Y yo quiero, para continuar, decirte cómo lo que involucra el origen de la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, existe la revelación, la inspiración, la iluminación. ¿Qué es la revelación? Es la propia manifestación de Dios, en el cual su presencia, su voluntad y su carácter es revelado a través de qué cosa. Primero, revelación general, que es la creación, la revelación especial, que es la misma Biblia, y la revelación especialísima, que es a través de Cristo, que por medio de Cristo conocemos su carácter. Y está la inspiración. La inspiración es la obra del Espíritu Santo en el profeta o el que está recibiendo la revelación, para poder transmitir ese mensaje fidedignamente y sin error. ¿Se entiende? Se entiende. Lo que es inspiración, cuando el profeta recibe la revelación y el Espíritu Santo lo utiliza, para que el mensaje que se va a dar esté sin error. Pero eso no quiere decir que el profeta no escriba de acuerdo a su capacidad. Tú ves los escritos de Pedro, son más sencillos que los escritos de Pablo. ¿Por qué? Porque Pedro era un pescador, mientras que Pablo era un versado, un erudito del Antiguo Testamento y hablaba varios idiomas. ¿Se entiende?
pero cada uno escribió lo que Dios quiso transmitir. Y está la iluminación, que la iluminación es para entender el mensaje, es la obra también del Espíritu Santo, para tanto el profeta lo pueda entender, pero nosotros también que somos los receptores. Por eso que para abordar la Biblia no tenemos que hacerlo como lo hacemos con simplemente un libro de cuentos, otro libro cualquiera, no, es la palabra de Dios. Por eso que se aborda o se estudia diferentemente, porque su origen, ¿cómo es? Un origen divino. Y por el mismo hecho de que tiene origen divino. Exacto. Tiene sus cosas que a veces pueden ser complicadas de entender. Porque imagínate el desafío que tiene Dios de explicar sus verdades divinas, la redención, la creación del mundo, en palabras humanas. En una mente que la pueda captar, una mente que somos caídos, seres humanos caídos, imperfectos y falibles y finitos. Y egoístas también, pero también somos finitos. Es como tratar de llenar un océano en un pequeño hoyo cavado en la tierra. ¿Sí? Entonces, y muchos que dicen ser eruditos, que son críticos de la Biblia, entonces señalan o argumentan que esas aparentes dificultades se deben a contradicciones o errores de la Biblia. Pero esos errores aparentes de la Biblia se deben a errores menores por copias o versiones, o traducciones, perdón, por copias. Tú sabes que uno de libros que tiene más copias en el mundo es la Biblia. Y mientras copias, van saliendo copias, y es una realidad, no es algo que tiene que ocultarse, es una verdad. Muchos copistas, escribas, escribieron, agregaron cosas, ¿verdad?, a la Biblia. Por ejemplo, cuando dice, esta generación no saldrá sin oración y ayuno. Ese ayuno fue agregado. Por ejemplo, tantas cosas. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que estas cosas que fueron agregadas no distorsionan. El mensaje, claro, no contradicen. El mensaje principal que tiene la Biblia, que es nuestra salvación, se mantiene, se ha mantenido y se mantendrá porque es la palabra de Dios. Y se mantendrá a pesar, y quiero mencionar, la Biblia es la Biblia. Cuando Dios lo dio, no lo dio con versículos, no lo dio con traducción. En la traducción y en la, ¿cómo se puede decir?, la clasificación de los versículos no es una inspiración, pero finalmente es la palabra de Dios. Claro, porque no ha distorsionado o no ha menoscabado el mensaje de la Biblia. Que un niño lo puede entender, el mensaje de la Biblia, la salvación. Amén. Quiero preguntarte, Dani, en tu experiencia, ¿has tenido, se puede decir, dificultad en un principio de poder entender un texto que te costó quizás mucho tiempo poder entender, pero que gracias a Dios ahora puedes comprender? Sí, ¿Quieres compartir? Por ejemplo, yo tuve un tiempo que no me entraba mucho, no me entraba, por ejemplo, a Daniel 11, el conflicto entre el rey y el norte, pero gracias a Dios uno comienza a investigar y a comparar. Otra cosa también que yo le dediqué tiempo también estudiando es el mensaje del segundo ángel, cuando dice que ha caído Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Yo le preguntaba a personas y aún a pastores, yo les decía, ¿qué crees tú que es ese vino? Ellos me decían, no, que Babilonia va a hacer que las naciones también beban del vino de la ira de Dios. Pero yo estudiando me di cuenta que no es el vino de la ira de Dios, es el vino que produce Babilonia y que produce furor en aquella persona que va a beber de ese vino. Bueno, y haciendo un resumen rápido, que está hablando allí, el contexto, tú ves que es la marca de la bestia. El que recibe la marca se va a ir en contra, va a sentir furor, ira contra aquel pueblo remanente. Que guarda los mandamientos de Dios. Un ejemplo aquí rapidito podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis 12, para que las personas vean cómo la Biblia se interpreta ella misma. ¿Sí? Apocalipsis 12, hablando acerca del dragón, dice, el versículo 3, otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó a la tierra. Entonces uno dice, bueno, el dragón, ¿será un dragón literal que surge y que con la cola se trajo la tercera parte de las estrellas? ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, la misma Biblia te lo explica. Bueno, yo le digo, por ejemplo, este es un ejemplo rápido para tal vez una persona que está comenzando con la Biblia, otra persona de otra denominación, tal vez. Entonces, ¿qué es el dragón? La misma Biblia lo dice. Apocalipsis 12:9 dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Quiere decir que el dragón está prefigurado, simbolizado
Satanás está simbolizado por un dragón que persigue a la mujer, que representa al pueblo de Dios, pero dice que se trajo la tercera parte de las estrellas, pero si tú ves en Apocalipsis 1:20, te dice que el misterio de las estrellas son ángeles. ¿Eso ocurrió? Claro, Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles, pero dice con la cola. ¿Qué representa la cola? Bueno, Isaías 9:15 dice que el profeta que dice mentira es la cola. ¿Se puede entender? Entonces, Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Con qué? Con la mentira. ¿Acerca de quién? Del carácter de Dios. Es un ejemplo rápido. Pero entonces, Miguel, para abordar la Biblia es importante una cosa. Se tiene que abordar con actitud espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia te enseña principios espirituales. ¿Y cómo vino? Por revelación, inspiración e iluminación. ¿Sí? Entonces, es importante tener una actitud espiritual, y ahorita vamos a ver cuál es esa actitud que involucra la actitud espiritual y oración. El estudiante de la Biblia no puede estudiar la Biblia sin oración. Cuando tú estudias, antes de comenzar a estudiar la Biblia, cuando la abres, tú le pides a Dios que te dé iluminación para entenderla, porque el Espíritu Santo que la inspiró es el mismo ser que le va a dar a entender. Y también es importante esto es fundamental. Yo quisiera que tanto tú y yo lo tengamos presente en la mente y las personas que están oyendo. Cuando se estudia la Biblia hay que pedirle a Dios, Señor, además de iluminación y entendimiento, dame la fuerza de voluntad y la fortaleza para practicar en mi vida lo que me vas a enseñar. Porque ¿con qué intención? ¿Cuál es la principal intención con que Dios quiere hablarme a mí? Para que yo pueda vivir sus principios. Piadosamente en Cristo. Piadosamente en Cristo. ¿Verdad? Entonces, cuando muchos tal vez dedican mucho tiempo a la Biblia, cuando van a sacar un sermón, cuando quieren debatir una doctrina, cuando quieren decirle a otro que está equivocado, pero ¿cuánto leemos la Biblia con un corazón abierto diciendo, Señor, enséñame hoy, ¿qué tienes para mí? Y dame la fortaleza para poder vivir eso hoy. Amén. En mi diario vivir. Y segundo, que, bueno, lo que involucra la actitud espiritual es honestidad, humildad y paciencia. ¿En la honestidad por qué? La honestidad es importante porque la honestidad nos protege. Mira, vamos a leer primero la Biblia. Mira lo que dice Primera de Timoteo. Mira lo que dice Primera de Timoteo 4:16. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Mira el consejo que le da. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Qué interesante. Mira lo que dice. Ten cuidado de ti mismo. ¿Qué tenemos que hacer honesto? Primero, soy un ser caído, soy un ser pecaminoso, puedo tener orgullo, no me la sé toda. Hay que ser honesto consigo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, la honestidad, bueno, y honesto con lo que vamos a ver en la palabra. La honestidad nos protege de evadir, la honestidad nos protege de evadir algún pasaje difícil o de ocultarlo. Por ejemplo, cuando vemos una cita difícil de entender, entonces le pasamos por encima. No es importante, no es importante. ¿Te pasó en algún momento que tuviste esa experiencia? Claro, Daniel 11. Lo leía y yo decía, no, pero prefiero estudiar otra cosa. ¿Verdad? Entonces, hay que ser honesto consigo mismo porque eso te va a ayudar o te protege a evadir esas citas que puede ser difícil. Pero mira otra cosa, que te ayuda la honestidad. La honestidad también te protege de no evadir una verdad que has recibido. De cerrar mis ojos y mi oído a una verdad que estoy recibiendo. ¿Eso pasa? Puede pasar y pasa. O de ocultarla. Que sabes que estás consciente que es una verdad que está aquí y tú dices, no es importante, o tratas de enseñar otra cosa diferente cuando tú sabes cuál es la verdad. Y eso pasa. Y puede pasar en muchos predicadores que saben cuál es la verdad, pero para conveniencia personal, por intereses personales, no lo toman en cuenta o lo ocultan a sus oyentes. Mencionaste tú también, Daniel, aparte de la honestidad, la humildad. ¿Qué tiene que ver la humildad? Ahora, quiero mostrarte aquí rápidamente un caso que yo vi por ejemplo, cuando digo que el estudiante tiene que ser honesto con lo que va a estudiar y también porque tú estudias también para enseñarlo a otros. Entonces,
Por ejemplo, yo vi un día, me encontré con la predicación no voy a decir la denominación, de un pastor muy reconocido en Estados Unidos y en el mundo. Y me quedé viendo porque vi el título y decía la gran ramera de Apocalipsis 17. Oye, ¿qué va a decir? Vamos a ver qué es lo que va a decir. ¿Y sabes lo que dijo? Y sentí tanta tristeza y pena. Dijo que la ramera de Apocalipsis 17 es la inmoralidad que abunda en el mundo. Cuando tú sabes que, por ejemplo, los reformadores de la Edad Media, y fueron reformadores que también fueron de esa denominación, de la misma predicador, reconocían y señalaban a la gran ramera de Apocalipsis 17 como la Iglesia Católica Romana, que persiguió a los santos de Dios. Entonces, eso es no ser honesto, ¿eh? Que tal vez tú sabes, pero por conveniencia personal e intereses personales, la evade. Otro que es la humildad, y la humildad viene lo que dice Santiago, que es importante que lo tengamos presente, Miguel. Mira lo que dice la humildad. Vamos a buscar Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, da gracia. Y aquí también se puede aplicar, porque aquí dice gracia para resistir al diablo, pero también gracia es para entender su palabra. Dice el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará para conocer su palabra. Entonces, el orgullo es lo opuesto a la humildad. ¿Sí? La humildad te ayuda a tener una actitud adecuada ante la palabra de Dios. La persona que es humilde ante la palabra es dócil y sumiso a la verdad bíblica. ¿Qué significa esto? Que la persona entiende su limitación de conocimiento y que la palabra viene por revelación e inspiración divina. O sea, que no es cualquier cosa. ¿Me explico? Entonces, entiende su limitación de conocimiento y comprensión y por lo tanto, por tener esa actitud, Dios puede aumentar su comprensión a esta persona, porque es humilde, mientras que el orgulloso dice, yo no necesito aprender más, ya yo lo sé todo. ¿Tú no te has encontrado con personas que tú le haces alguna pregunta bíblica, ellos tratan como de mostrar que saben todas las respuestas? Por supuesto. Y se molestan discutiendo. Y dice que una de las cosas del que es estudiante humilde no tiene vergüenza de reconocer, no me sé la respuesta. Déjame investigar y luego te doy la respuesta. Eso es importante. Ahora, mira la actitud que se debe tener cuando se va a la palabra de Dios. Vamos a buscar Marcos, el Evangelio de Marcos 10. Marcos 10, versículo 15. Marcos 10, 15 dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un ¿qué? Como un niño no entrará en él. ¿Cómo se entra? Primero hay que conocer, y se conoce por medio de la palabra. Quiere decir que Dios está diciendo, tienes que ir como un niño a mi palabra, a mi presencia. Pero no solamente es cuando iniciamos ir como un niño, hay que mantener esa actitud. Mira lo que dice Mateo 18:3. Mateo 18:3 te da otro principio importante. Mateo 18:3, dicho por el mismo Cristo Jesús, dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No es solamente es recibir la palabra, sino como que es volverme como niño. Ahora, ¿está hablando de niños malcriados? ¿Desobedientes? No. Está hablando de la humildad de un niño, de la confianza que tiene ante su padre. Por ejemplo, los niños, su héroe número uno es su padre. Estamos hablando de niños. Los adolescentes ya no confían en sus padres, pero cuando uno es niño, uno ve que todo lo que hace el padre nos sorprende. Por ejemplo, mi padre me hizo, a mí, él dibujaba, y esos dibujos para mí eran mejores que cualquier otro dibujante, ¿no? Mi padre me hizo una camioneta de madera, tremendo, yo lo veía. Me hizo también un papagayo. ¿Sabes lo que es un papagayo? Un volantín. No sé. Papalote. Sí, para volar. Ajá. Y Miguel, sin decirte mentira, yo consideraba ese papagayo, volantín, mejor que todos los demás. Volaba alto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí Cristo cuando nos volvamos como niños, cuando vayamos a su palabra? Señor, estoy de nuevo ante tus pies. Soy ignorante. No conozco, aunque yo me sepa Génesis al Apocalipsis, aunque me sepa todas las profecías, soy un ignorante delante de ti, Señor. Muéstrame qué quieres enseñarme ahora, así como un niño. ¿Qué crees tú que Dios hará? Se cumple la promesa, te exaltará, te dará gracia, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora, surge una pregunta. Dice, que a mí se me vino a la mente,
Hay estudiantes de la Biblia que tal vez no son humildes o son arrogantes, ¿verdad? Pero aunque son arrogantes, ¿por qué tienen tanto conocimiento de la Biblia? Porque como ellos hacen su esfuerzo y reciben su esfuerzo. ¿Me explico? Si tú haces un esfuerzo por tratar de entender de cierto pasaje y vas, investigas y tanto, y tenemos el internet, y tú en internet consigues comentarios bíblicos, consigues versiones de la Biblia, tú puedes obtener conocimiento de que estás buscando. Podría ser conocimiento intelectual, pero no podríamos confundirlo como con gracia. Claro, el experimental. Hacia allá voy. Entonces, mira lo que pasa cuando estudiamos la Biblia con una actitud que no es de humildad, que no es la adecuada, y aunque sepamos cosas, mira lo que dice el Espíritu de Profecía. Todos los que acudan a la palabra de Dios en busca de orientación, con mente humilde e inquieta, decididos a conocer los términos de la salvación, comprenderán lo que dice la Escritura. Pero, mira lo que dice allí, pero los que aportan a la investigación de la palabra un espíritu que ésta no aprueba, o sea, que no vaya conforme a la palabra, extraerán del estudio un espíritu que Dios no ha impartido. El Señor no le hablará a una mente desinteresada. No desperdicia su instrucción en alguien que es irreverente o que se corrompe por voluntad propia. Pero el tentador educa a todas las mentes que se someten a sus sugerencias y están dispuestas a hacer que la ley santa de Dios no tenga ningún efecto. Eso es muy interesante, Dante. Quiero preguntar, ¿cómo podríamos llamar a aquellas personas que tienen todo el conocimiento intelectual, pero la palabra de Dios no tiene efecto en ellos? Ok, un insensato. Cuando vengan las dificultades, ¿qué pasará? Se derrumbará. Hipócrita. O se derrumbará también. Y tal vez el Señor al final, si ellos no son, despiertan a esta verdad, tal vez serán parte de los que le dirán, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que tal vez tienes conocimiento y lo impartes, y puede ser de bendición a otras personas, pero es triste cuando esa palabra no hace un efecto en ti y se convertirá, en vez de ser una bendición para ti, se convertirá en la mayor maldición de tu vida, porque Dios te pedirá cuenta de lo que tú conociste. ¿Y de qué servirá ganar todo el mundo si perdieres tu alma? Claro. También, Dani, mencionaste la paciencia. Brevemente, la importancia de la paciencia para poder entender la Escritura tal cual. Mira lo que dice Gálatas. Vamos a Gálatas 6:9. El contexto está hablando aquí acerca de que nosotros hagamos lo que sabemos que es bueno en nuestra vida espiritual, ¿sí? Pero también se puede aplicar para cuando mostrar persistencia al estudio de la Biblia. Dice 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. También se puede aplicar, ¿verdad? Cuando tú estudias, bueno, vas a cegar. Y la paciencia es importante para esto. ¿Sabes tú que tal vez para muchos enfrentar un versículo difícil dicen que se lleva mucho tiempo y tal vez dicen, no, he perdido tiempo? Pero te voy a decir algo. El tiempo dedicado a la palabra de Dios, aunque no encuentres todavía el resultado, no es tiempo perdido. Es tiempo invertido. Es tiempo con Dios. Claro, y es tiempo invertido. Y tal vez tú dedicas a estudiar cierto punto o enseñanza o mensaje de la Biblia y te va a llevar un tiempo llegar a la meta o a conocer la interpretación correcta de lo que estás buscando, ¿verdad? Pero quiero darte un consejo a ti que lo he tomado para mí y a los oyentes también. Cuando tú estudias la Biblia y no das todavía con el resultado, inevitablemente, Miguel, vas a conocer otras cosas importantes también. No sé si te ha pasado. Cuando tú comienzas a estudiar, porque la Biblia como se interrelaciona, entonces tú para entender un versículo tienes que ir a otro libro. Y cuando estudias ese libro, conoces nuevas cosas. ¿Me explico? Entonces, ten presente. Mientras avanzas a la meta, disfruta del camino. ¿Me explico? Es, por ejemplo, cuando haces un largo viaje. Yo hice un viaje larguísimo con mi esposa por tierra, ¿verdad? Pero tratamos de disfrutar el camino. Conocimos parte de Colombia, parte de Ecuador, Perú. De Bolivia y Perú. Es interesante, ¿no? Así pasa también con la Biblia. O sea que no es tiempo perdido.
Y cuando nosotros verdaderamente tú dedicas el tiempo de conocer la palabra de Dios y que el Dios te hable, va a ser una gran bendición. Y todo se requiere que persistencia y paciencia. Y ten presente siempre esto. Esas aparentes dificultades no se deben a la inspiración o la revelación bíblica. Se debe a la mala interpretación del estudiante. Y que la solución para esos pasajes difíciles están en la Biblia misma. Amén. Vamos primero a la Biblia y luego a los textos que están fuera de la Biblia. Amén. Y Dani, ¿cuál sería el llamado de Dios y cuál sería tu conclusión de este estudio? Yo quisiera concluir con este pasaje del conflicto de los siglos, y es muy importante. Dice el conflicto de los siglos en la página 517. Si bien es cierto que Dios ha dado pruebas evidentes para la fe, ¿ha dado evidencia? Claro. Él no quitará, mira lo que dice, Él no quitará jamás todas las excusas que pueda haber para la incredulidad. Todos los que buscan motivos de dudas lo encontrarán. Y todos los que rehúsan aceptar la palabra de Dios y obedecerla antes que toda objeción haya sido apartada y que no se encuentre más motivo de duda, no llegarán jamás a la luz. Termino diciendo esto. Para el que no quiere creer, ninguna evidencia le es suficiente. Pero para aquel que quiere creer, cualquier prueba le basta. Amén. Y todo es posible. Todo es posible. Porque para Dios no hay nada imposible. Gracias, Dani, por tus palabras y por esta hermosa reflexión. No, gracias a Dios. Que Dios te bendiga mucho. A ti, amigo querido, gracias por habernos acompañado. Quiero concluir leyéndote lo siguiente en el Camino a Cristo, página 95. Cuando la palabra de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y los efectos no están fijos en Dios o en armonía con su voluntad, la mente es oscurecida con dudas. Y entonces, con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios en obras y en palabras, entonces, por más instruidos que puedan ser, están expuestos a errar en su modo de entender las Escrituras y no es seguro confiar en sus explicaciones. Los que acuden a las Escrituras para encontrar contradicciones no tienen discernimiento espiritual. Con visión distorsionada encontrarán muchos motivos para dudar y no creer en cosas que son realmente claras y sencillas. Cuando vayamos en oración, cuando vayamos en busca de interpretación de las Escrituras, vayamos con oración, centrados únicamente en escuchar la voz de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.